Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de este estudio bíblico, El Camino a la Promesa. En la primera temporada estuvimos estudiando un poco desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida y vimos que no lograron entrar por muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, por sus murmuraciones y rebeliones, habían perdido este privilegio, habían perdido el privilegio de poder obtener la promesa que Dios tenía para ellos. Dios dio un veredicto sobre sus vidas de que iban a pasar 40 años en el desierto hasta que toda esa generación muriera. Y solamente dos personas, Josué y Caleb, y los menores de 20 años podrían entrar a esta tierra. Pero ellos no aceptaron este veredicto. Ellos dijeron, no, eso no es lo que queremos. E intentaron tomar la tierra prometida con sus propias fuerzas, estrategia, y fueron derrotados. Y fueron llevados otra vez al desierto. Ahora vamos a ver de que hay una nueva rebelión dentro del pueblo. Y como toda rebelión, hay un líder. Y como toda rebelión, ese líder tiene seguidores. Y como toda rebelión, tienen una justificación para hacer lo que ellos creen que era correcto. Pero esta rebelión en realidad iba contra Dios, contra los designios de Dios y también contra aquellos que Dios había puesto a cargo de este pueblo. En esta historia vamos a conocer varios personajes y uno de estos va a ser Coré. Coré se dice que es hijo de Izar. Moisés y Coré eran de la misma descendencia de Coat, pero de diferentes hijos. Moisés a través de Amram, que esto lo pueden encontrar en Números 26, 58, 59, y Coré por lo que era Izar. Entonces venían de la misma rama, venían del mismo descendiente, pero Moisés era el que estaba a cargo del pueblo. Ahora, los coatitas tenían un deber interesante e importante dentro de los levitas. Recordemos que los levitas habían sido designados para estar en el templo y cumplir diferentes funciones. Bueno, en ese tiempo estaba el tabernáculo. Diferentes funciones dentro del tabernáculo. Su tarea era llevar las cosas más santas del templo, después de que Aarón y sus hijos hubieran cubierto todo, ¿verdad? Había unas coberturas especiales para cada uno de los artefactos. Ellos tenían que moverlo y guardarlo. Ellos tenían esa tarea importantísima, poder acomodar y llevar dentro del templo las cosas más santas, más sagradas. No las podían tocar con sus propias manos porque podían morir, ¿verdad? Ellos no eran sacerdotes. Entonces solo los sacerdotes podían hacer eso, pero ellos, una vez que se les ponían estos cobertores, ellos podían moverlos. Y esto lo podemos encontrar en Números 4:15. Pero esta capacidad o esto que ellos pudieran tener ese honor de poder mover todas las cosas santas de Dios, ellos creyeron que también eso les daba o los capacitaba para poder hacer más allá de lo que ellos consideraban que estaban haciendo. Y entre esto era dirigir al pueblo. Entonces vamos a ir a Números 16 para conocer esta historia de Coré, Datán y Abiram y todo lo que pasó con esta rebelión. Y dice así: Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coar, bisnieto de Leví, y los rubenitas Dotán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido. Coré, Datán y Abiram muy posiblemente venían desde hace tiempo dándole vuelta, pensando, planeando entre ellos, hablando en contra de Moisés.
Y esto es murmuración. No sabemos por cuánto tiempo lo estuvieron haciendo. No sabemos por cuánto tiempo, si desde que habían salido de Egipto, ellos decían, pero ¿y por qué Moisés? Bueno, pero es que Moisés esto. Recordemos que en varios momentos el pueblo se reclama y dice, pero es que nos han traído a morir aquí. No sabemos si dentro de ese momento entre estos venían estos tres personajes. Pero comenzaron a creer que ellos podían hacerlo mejor. Comenzaron a discutirlo con otros. Comenzaron a ganar adeptos. Y dice que esta rebelión pudo reunir a 250 hombres para un golpe de estado. Aquí quiero hacer una pausa. Porque mientras preparaba esto, lo que pensaba era en personas que sirven en una iglesia, pastores, líderes, servidores, cualquier persona que sirva en una iglesia tiene que tener esto claro. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que lo podemos hacer mejor que la persona que está arriba de nosotros. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que poner nuestro corazón delante de Dios para que nada de lo que vamos a ver en esta historia realmente afecte nuestra vida, afecte nuestro liderazgo, afecte nuestro pastorado. ¿Ok? Tenemos que entender que es Dios el que pone, es Dios el que designa. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, Coré estaba comenzando a tener éxito con su rebelión, 250 personas. Pero no eran cualquier tipo de personas. Dice que eran personas importantes del pueblo. O sea, ellos lo seguían. Eran personas de renombre. Eran personas de autoridad. Líderes de la comunidad. Eran personas que cuando ellos hablaban la gente les ponía atención. Y aquí es donde Satanás muchas veces se aprovecha en una iglesia. Porque ahí es donde ataca. Ataca a las cabezas. Ataca a aquellos que están disconformes con su autoridad y empieza a trabajar en los líderes del pueblo. A ver, es más fácil poder transformar una iglesia a través de aquellos que creen que tienen la autoridad que a través del pueblo. A través de 250 personas, Satanás pretendía transformar un pueblo de más de 2 millones de personas. 250 podían transformar un pueblo de 2 millones. Podían empezar a meter ideas, podían empezar un montón de cosas. Entonces, por eso siempre tenemos que estar alineados a la visión de la persona que Dios puso ahí y a la visión de Dios. Por eso les digo que es importante que líderes, pastores, servidores, realmente puedan aprender el día de hoy de esta enseñanza. Seguimos en Números 16:3. Se reunieron para oponerse a Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué creen ustedes los dueños de la comunidad del Señor? Coré empezó a tirar acusaciones creyéndose la voz del pueblo. Él decía: vengo a cuidar los intereses de todo el pueblo de Israel. Yo vengo en representación de ellos. Acusando a Moisés y a Aarón. Los acusa públicamente. No va, habla con ellos y les dice: mira, es que hemos pensado esto, es que yo creo esto. Sino que vaya a hacer una acusación pública. Le estaba diciendo a Moisés que él había fallado como líder. Moisés, a ver, suficiente, no lo has logrado. Moisés, suficiente, no sos bueno. Que todo lo que había pasado había sido culpa de Moisés y Aarón. Y por eso les decía: Moisés, ya hemos llegado demasiado lejos. Nos has llevado a estas circunstancias. Suficiente, Moisés, no sigas haciendo más. Y según Coré, él estaba haciendo lo correcto. Según Coré, él estaba tratando de detener a alguien que quería hacerle daño al pueblo. Me trae a la mente a Adán. ¿Verdad? Entonces, en Génesis 3:12, si pudiéramos parafrasear, Coré lo que estaba diciendo: Señor, los líderes que nos diste nos han dirigido mal. Y por eso no hemos entrado a la tierra prometida.
Coré, estos 250 hombres, estaban transmitiendo la culpa de lo que había sucedido a Moisés y Aarón. Y estaban diciendo, Señor, nosotros no tuvimos la culpa. Los líderes que nos diste son los culpables que no hayamos obtenido la promesa que nos diste. Señor, así que nosotros vamos a ir en contra de esos líderes para poder hacerlo mejor, para poder ir y conquistar la tierra que tú nos has dado. Ese era el pensamiento de Coré y lo que había metido en cada una de estas personas. Además, Coré declaró que toda la comunidad era santa, sus miembros, y que el Señor estaba con ellos. Una afirmación totalmente incorrecta, ya que a causa del pueblo, ellos se habían alejado del Señor. Devolvámonos a Números 14:43, donde dice, tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos que los matarán a filo de espada. Como ustedes se han alejado del Señor, Él no los ayudará. Todo esto era mentira, que no era un pueblo santo y Dios ya no estaba con ellos porque ellos se habían alejado de Dios. Pero en una rebelión, este tipo de discursos realmente llama la atención. En una rebelión, este tipo de discursos donde nadie tiene la culpa, donde todos nos declaramos buenos, donde todos somos santos, donde todos somos puros. A veces este es el cuestionamiento que a la gente le gusta seguir. Además, cuestionaban por qué Aarón y Moisés estaban a cargo. ¿Por qué se creen los dueños de la obra de Dios? ¿Por qué esta persona cree que es dueña de la obra de Dios? Hay una respuesta muy simple, porque Dios los había asignado. Vámonos a Éxodo 4, 15, 16. Aquí está, a los puro inicio de esta historia, está Dios hablándole a Moisés. Ya habían pasado muchas otras cosas. Moisés inclusive le ha dicho, no, Señor, yo creo que no soy la persona correcta. Y Dios le dice, tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y en la suya. Y os enseñaré lo que habéis de hacer. Aquí está hablando de que Moisés le estaría hablando a Aarón. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca y tú ocuparás el lugar de él, para él el lugar de Dios. Aquí lo que Dios estaba diciendo es, yo te voy a hablar a ti, tú le vas a hablar a Aarón, Aarón le va a hablar al pueblo. Y era lo que Dios les había dicho que ellos tenían que hacer. Era la estructura que Dios había designado para que ellos trabajaran con el pueblo. Coré prácticamente lo que estaba diciendo era, ustedes no deberían ser los líderes, todos podemos ser líderes. Cuando las personas que se rebelan contra la autoridad y los que quieren traer división utilizan también este discurso. Coré llegó a pensar que Moisés y Aarón se sentían dueños del pueblo y muy posiblemente en su corazón él quería hacer algo más. Él era una persona dentro del equipo de los levitas que tenían una función, pero él pensó o él quería algo nuevo, algo diferente y que yo que podía quitárselos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver las reales intenciones que tenía Coré en su corazón. Muchas personas pueden llegar con buenas intenciones o creyendo que tienen buenas intenciones para la obra de Dios, porque quieren cuidar la obra de Dios, porque quieren hacer bien la obra de Dios, porque tienen celo por la obra de Dios, pero en su corazón las intenciones en realidad no son correctas, porque hay algo ahí que los está motivando más allá. Números 16, 4, 7. Cuando Moisés escuchó lo que decían, se inclinó ante ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo, mañana el Señor dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque, Coré, esto es lo que tú y tu gente harán mañana. Tomarán incensarios y les pondrán fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien él elija. Son ustedes hijos de Leví, los que han ido demasiado lejos. Vemos que Moisés no trató de defenderse, no apeló a su autoridad, no apeló al designio divino para contraatacar a Coré y sus seguidores, sino que él sabía que el pueblo era de Dios, no suyo.
Él sabía que Dios lo había puesto ahí y que con el debido tiempo Dios iba a decir y a dejar muy claro que a él y a Aarón eran los que Dios mismo había puesto en estos cargos de liderazgo. Así que Moisés lanzó un desafío sobre Coré y de esta forma sabrían de parte de quién estaba Dios. La prueba se iba a basar en realidad en un mandamiento que Dios había dado, que solo los sacerdotes, solo una parte del pueblo, solo algunos designados debían quemar incienso en el tabernáculo. No lo podía hacer cualquiera, no lo podían hacer los levitas. Solo Aarón y sus hijos que habían sido designados como sacerdotes del templo. Aquí ellos estaban cuestionando la autoridad también sobre el templo. Así que entonces Moisés les dijo, bueno, vamos a probar de parte de quién está el Señor. Vamos a hacer la misma tarea. Nos vamos a poner todos al mismo nivel. Y cada uno va a tener un incensario donde que era lo que se quemaba ahí dentro del tabernáculo. Y prácticamente esto, el que lo hacía y lo hacía mal, estaba desafiando las normas que Dios había puesto. Por lo tanto, entonces el procedimiento que se iba a escoger iba a permitir que la ofrenda que estaba entregando Coré y la ofrenda que estaba entregando Aarón y Abraham fuera lo que decidiera a cuál agradaba más a Dios. Moisés no tenía miedo al resultado. Él sabía que Dios lo había elegido. Sabía que Dios había hecho grandes milagros y prodigios a través de él. Era el que veía a Dios como su amigo y Dios lo veía también a Moisés como su amigo. Tenían una relación. Él era el que entraba al tabernáculo y hablaba con Dios, y esto no pasaba en vano. Esta relación con Dios no pasa en vano. Moisés había invertido su tiempo, energía y esfuerzo en esta relación. Moisés había llegado donde estaba porque él también había pagado el precio que no muchos quieren pagar. Muchos quieren la autoridad, muchos quieren el puesto, muchos quieren estar ahí arriba, pero no muchos quieren pagar el precio para poder llegar ahí. Coré no quería pagar el precio, sino que él quería llegar ahí. Él quería quitar a Aarón, quitar a Moisés y ponerse él, pero Coré ni sus seguidores habían pagado el precio que Moisés y Aarón habían tenido que hacer. No tenían una relación con Dios como la tenía Moisés. Y querían ser líderes del pueblo de Dios. No podemos pretender ser líderes del pueblo de Dios si no tenemos una relación con Dios. Porque entonces estaríamos siendo líderes de un grupo. Seríamos siendo líderes de una iglesia como estructura social, pero no de una iglesia, no de un cuerpo de Cristo. Números 14, 8 al 11. Moisés le dijo a Coré, escúchame ahora, levitas. ¿Les parece poco que el Dios de Israel los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él, ministren en el santuario y se distingan como servidores de la comunidad? Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Coré y los demás levitas no estaban agradecidos con el ministerio maravilloso que Dios les había dado, ¿verdad? Que les dio a hacer para ahí en el templo. Para ellos tal vez lo consideraban como, pero es que sí, nosotros solo somos los que movemos las piezas. Nosotros solo cuando una vez que lo guardan, nosotros somos los que acomodamos. Nosotros, ¿verdad? Y empezaron a menospreciar la tarea que era importante dentro del templo, pero empezaron a menospreciar lo que Dios les había dado. Consideraban que inclusive tal vez ya no era suficiente, que merecían algo más, y así como menospreciaron la promesa de Dios, ahora estaban menospreciando su ministerio. ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado nuestro ministerio por poner nuestros ojos en el ministerio de alguien más?
Hay muchos que por anhelar el ministerio de otra persona no disfrutan, no aprecian, no se desarrollan dentro de su ministerio, dentro de lo que Dios les dio, porque siempre dicen, es que yo quiero ser como esa persona. Sí, hay un asunto de inspiración, de que yo puedo llegar y decir, a mí me gustaría ser como esa persona, pero cuando yo digo, yo quiero tener lo que tiene esa persona, lo que estoy anhelando es lo que Dios le ha dado a esa persona, pero tal vez no estoy valorando lo que Dios me ha dado a mí. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Querer usurpar, o sea, que ellos querían usurpar a la fuerza el ministerio de Aarón, y esto era oponerse directamente a Dios. Tenemos que tener también cuidado cuando hablamos de alguien más, de alguien que está en un puesto, que Dios ha puesto ahí, porque oponerme a eso muy posiblemente, o hay que tener ahí mucho cuidado, podamos estar oponiéndonos también al Señor. Números 14, 12, 14. Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos contestaron, no iremos. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abunda la leche y la miel para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártelas de gobernante con nosotros? Lo cierto es que tú no has logrado llevarnos todavía a esa tierra donde abundan la leche y la miel. Si nos has dejado posesión de campos y de viñas, lo único que quieres es seguir engatusando a este pueblo, pues no iremos. Moisés llega y manda a llamar a los segundos al mando de esta rebelión, Datán y Abiram. Pero insolentemente se negaron y continuaron culpando a Moisés de haberlos sacado. Culparon a Moisés de que ya estábamos en la tierra y nos sacaste para traernos aquí al desierto a morir. Le estaban diciendo de que aparte de no darles lo que merecían, ahora los quería gobernar. Gobernar, busqué la definición y dice ejercer la dirección, la administración y el control de un estado, ciudad o colectividad. Moisés no estaba gobernando. Moisés no era el que daba la dirección. Moisés no era el que tenía el control. Era Dios. Dios tenía el control del pueblo. Y Moisés era su canal de comunicación. Moisés lo sabía bien. Pero Datán y Abiram, ellos no veían esto. ¿Por qué? Porque no tenían una relación con el Señor. Estaban poniendo a Moisés con un corazón malvado, que su intención siempre había sido llevar al pueblo al desierto para matarlos. Aquí vemos cómo toda razón y toda esta insensatez, ¿verdad? Lleva a estas personas rebeldes y personas que buscan la división. Después dice, no subiremos, no iremos, o sea, no tenemos nada que hablar con vos, Moisés. No queremos tener nada con vos. Esto demuestra que Datán y Abiram no consideraban la autoridad de Moisés. No respetaban la autoridad de Moisés a pesar de todo lo que había pasado. ¿Verdad? Le estaban diciendo, Moisés, no tenemos respeto por autoridad. Escuchamos a Dios, pero no a ti. Tu palabra no significa para nada. Eso era prácticamente lo que ellos estaban diciendo. O sea, no había un sometimiento a la autoridad. Y aquí también este es otro tipo de rebelión. ¿Verdad? No someterse a la autoridad. Números 14, 15, 19 dice, entonces Moisés, sumamente enojado, le dijo al Señor, no aceptes la ofrenda que te traigan, que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. A Coré, Moisés le dijo, tú y tu gente y Aarón se presentarán mañana ante el Señor. Cada uno de ustedes se acercará al Señor con un incensario lleno de incienso, es decir, se acercarán con 250 incensarios. También tú y Aarón llevarán los suyos. Así que cada uno con su incensario lleno de fuego e incienso se puso de pie a la entrada de la tienda de reunión junto con Moisés y Aarón. Cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se apareció ante todos ellos. Moisés se indignó de las acusaciones que le estaban haciendo. Eran acusaciones falsas. Sabía en su corazón y ante Dios que nunca había tomado nada de ellos.
nunca les quitó lo que Dios les había dado a ellos cuando salieron de Egipto. Nunca dijo, hey, como yo ahora soy el líder de todo esto, ustedes me tienen que pagar un tributo a mí. Ustedes me tienen que mantener a mí. No, Moisés tenía sus cosas, Dios le daba sus cosas. Entonces, Moisés era un hombre íntegro y de servicio al pueblo. Moisés podía descansar que tenía su conciencia limpia, ¿verdad? Ante Dios. Así que le dice a Dios, Dios, no acepte nada de ellos, pero no con un corazón egoísta tratando de decirle, Señor, a ver, yo sé que estás conmigo, ¿verdad? Sino que decía, bueno, Señor, yo sé que ellos están diciendo cosas que no son. Señor, no tomes su ofrenda porque yo sé que no son de agrado tuyo, pero vas a hacer tu voluntad. Al día siguiente, Coré y compañía se atrevieron a presentarse en el tabernáculo, aceptaron el desafío, sin ningún temor caminaron hasta la entrada del tabernáculo, donde solo los sacerdotes estaban, ¿verdad? Y que podían desempeñar sus funciones. El pueblo se había reunido, imagínense el espectáculo, para darle apoyo moral a la pretensión de Coré, ¿verdad? Porque muchos tal vez de ellos también decían, sí, claro, sí, vamos, Coré, ¿verdad? La influencia de la rebelión ya se había extendido bastante dentro del pueblo. Entonces Dios usó los incensarios con fuego e incienso en esta prueba por una razón. Un incensario es una olla de metal que se usa para quemar incienso y se usaba en el culto sacerdotal a Dios. Dado que Coré y sus compañeros cuestionaron el derecho de Moisés y Aarón a dirigir la nación y a dirigir el sacerdocio, cada grupo vendría al Señor como sacerdotes adoradores. Y Dios mostraría a cuál de los dos daría su agrado. Entonces le dijeron, bueno, Coré, ¿ustedes quieren tener esto? Bueno, vamos a entrar todos juntos, vamos a estar todos en uno solo. ¿Quieres tener la unción sacerdotal? Toma, esto es lo que hacen los sacerdotes, a esto es lo que... Y Dios va a decidir cuál está haciendo lo correcto. Si ustedes o nosotros. Coré, Datán y Abiram y los 250 hombres y Aarón y Moisés ahora estaban en esta misma posición de liderazgo. Y ahora le tocaba a Dios respaldar a ver a quién estaba. Entonces, algo importante es que Moisés no se dejó llevar por el consenso popular. Si Moisés hubiera dicho, no, yo creo que sí, yo creo que si todos están diciendo esto y son bastantes, deben de tener razón. No, Moisés dijo, aquí el que decide no es el pueblo, aquí el que decide es Dios. Okay. Dios era el dueño del pueblo, Dios era el que comandaba el pueblo y Dios era el que decidía sobre el pueblo. Dice que la presencia de Dios descendió y dio su apoyo. Números 16:20. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, apártense de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron, Señor, Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado, ¿y tú vas a enojarte con todos? Entonces el Señor le dijo a Moisés, ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Moisés y los ancianos de Israel fueron donde estaban Datán y Abiram, y entonces Moisés les advirtió a la gente, aléjense de las tiendas de estos impíos, no toquen ninguna de sus pertenencias para que ustedes no sean castigados por los pecados de ellos. El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban de pie con sus esposas y todos sus hijos. Ahí estaban todos los revolucionarios, sus seguidores, Aarón, Moisés y el pueblo. Y le dice Dios a Moisés y Aarón, Moisés, Aarón, ustedes podrían retirarse un poquito porque voy a consumir a todo el pueblo, voy a consumir a Coré, a Datán y a Abiram y a todo el pueblo y a todos los que están con ellos. Entonces, ustedes podrían apartarse un toque para no hacerles daño a ustedes. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos tal vez dicho, sí, claro, Señor, claro, sí. O sea, a estos rebeldes hay que destruirlos, a estos rebeldes, sí, consúmelos, despedázalo, Señor. Sí, a ver, tal vez inclusive nos hubiéramos sentido llenos de orgullo de decir, vieron, el Señor nos eligió. Vieron, el Señor respaldó
que seramos nosotros, porque ahí también hubiera entrado otro pecado que era el orgullo. Pero vean la actitud de Moisés y Aarón. Dice que aún así, a pesar de todo esto, dice que se fueron a favor del pueblo. ¿Verdad? Moisés apeló a Dios como autor de la vida y presentó un argumento que decía: Señor, solo uno ha pecado o un poco ha pecado. ¿Vas a condenar a todo el pueblo solamente por ellos? ¿Vas a destruir todo el pueblo solo por ellos? Y esto demuestra el amor de Moisés y Aarón por el pueblo. A pesar de su pecado, a pesar de todo lo que habían hecho, intercede por el pueblo ante Dios para que no sean destruidos. ¿Les suena conocido? Sí, es lo mismo que después vino a hacer Jesús delante del Padre con nosotros. Por eso la Biblia dice que tenemos abogado delante del Padre. Y es Jesús el que llega y dice: Señor, Señor, no los destruyas. A ver, dales una oportunidad. Déjame trabajar con ellos. Vamos ahí. Y empieza a abogar. Es lo mismo que Moisés estaba haciendo con el pueblo. En su misericordia el Señor cedió y le dijo: ok, aparten al pueblo de Coré, Datán y Abiram. No podían tocar nada que fuera de ellos. Debían alejarse de sus casas, o sea, sus tiendas, su familia, sus pertenencias, todo lo que fuera y representara Coré, Datán y Abiram tenía que ser separado. Dice que Datán y Abiram estaban a la entrada de su tienda con su familia, muy posiblemente en forma de protesta y desafío al veredicto, porque aquí Dios ya estaba dando un veredicto. Dios dijo: estas personas ya no van a pertenecer al pueblo. Vamos a separarlos, vamos a quitarlos. Nadie se puede mezclar con ellos. Entonces Dios estaba apartando a los rebeldes. Números 16, 28, 35. Moisés siguió diciendo, ya que estaban apartados: ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Ahora sí, vamos a ver, vamos a demostrar si las cosas que han sucedido es porque Moisés fue el que las hizo o si es Dios el que las hizo. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el desierto de todos los hombres, como es el destino de todos los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Los vamos a apartar, ya están apartados, ese es su castigo. Pero si estos hombres, si esta gente muere por causas naturales, por vejez, pasa el tiempo y no mueren, quiere decir que las cosas yo las estaba haciendo a mi forma, con mis fuerzas. Pero si el Señor, versículo 30, crea algo nuevo, y aquí Moisés estaba aplicando a el poder majestuoso de Dios, porque dicen: pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor. Entonces Moisés dijo: si no les pasa nada, ok, yo lo estaba haciendo a mis fuerzas. Pero si el Señor llega y abre la tierra y se los traga con todas sus cosas, sabrán que era Dios al que estaban ofendiendo. 31 dice: tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y los tragó a ellos y a sus familias junto con la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro junto con todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oír los gritos, todos los israelitas huyeron de ahí exclamando: corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecieron incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Ya se había demostrado de parte de quién estaba Dios. Había un castigo ¿verdad? Que era de esta rebelión, y era ser separados, era ser excluidos. Pero vendría otra prueba para demostrar si era Moisés el que tenía el favor de Dios. Morirían de forma sobrenatural. Como les decía, no con el pasar de los años,
sino que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Dice que la tierra se abre, se lleva consigo a Coré, Datán, Abiram, sus tiendas, familias, criados, pertenencias, y la tierra luego se cierra. Podríamos decir, sí, se abrió la tierra, se los tragó, pero que la tierra se cerrara son dos movimientos físicos totalmente diferentes. Literalmente fueron borrados de la faz de la tierra. El pueblo se asustó y salió huyendo, no querer tener el mismo destino. Pero todavía faltaban los otros 250. Todavía faltaban los otros que también se habían unido a esta rebelión con Coré, Datán y Abiram. Y ellos habían escuchado, creído y seguido a estos rebeldes. Y dice que fueron consumidos por el fuego de Dios. Lo que se dice es que muy posiblemente el incensario o algo que tenían alzó fuego y prácticamente los consumió el fuego. Quedaron hechos cenizas. Pero vean que este castigo no alcanzó a sus familias. Fue solo para los que habían cometido la falta. Pero para Coré, Datán y Abiram, el castigo no solamente fue para ellos, sino que alcanzó también a sus familias. Con esto podríamos suponer que el pueblo se arrepintió, que cambió su comportamiento, que aceptó su destino, que aceptaron la autoridad de Moisés y Aarón, pero no fue así. Y esto es lo que veremos en el próximo capítulo de este estudio bíblico, El Camino a la Promesa. Entonces, espero que hayan aprendido. Realmente creo que este capítulo fue de confrontación para aquellos que tenemos un liderazgo, pero también que tenemos personas arriba de nuestro liderazgo, a las cuales son nuestra autoridad y tenemos que respetar. Me gustaría, como siempre, que pongan en los comentarios qué aprendieron, qué parte de la historia les llegó, qué versículo fue el que más les llamó la atención. Entonces, los espero la próxima semana con un nuevo capítulo. Hasta luego.